Bueno, lo primero de todo, agradecer una vez más al CARI por habernos invitado a esta casa en la que nos sentimos cada vez más a gusto, puesto que vamos viniendo bastante a menudo, y yo diría sobre todo porque venimos a hablar de algo sumamente importante, ¿no? Y para nosotros es muy importante que nos cedáis este espacio para poder seguir concientizando a muchos de ustedes sobre este tema que nos toca tan de cerca a las organizaciones humanitarias como las nuestras, que trabajan en primera línea del frente, ¿no? En primera línea de fuego. Una vez más, muchísimas gracias, lo digo de todo corazón, porque es un tema que no es fácil de hablar, que no interesa demasiado, tristemente. Entonces, gracias al CARI una vez más y a todos ustedes por venir una tarde como hoy a escucharnos y a poder charlar. La estructura de hoy va a ser muy simple. Voy a empezar hablando un poco sobre el tema. Va a ser una exposición, yo diría, relativamente corta, espero que ágil, de aproximadamente una media hora. Luego vamos a pasar un pequeño vídeo que dura 10 minutos y que es básicamente, en cierto modo, un resumen de lo que yo voy a contar, pero de otra manera, bueno, con imágenes, con mucho más, yo diría, más impactante, ¿no? Para que podamos ponerle cara y ojos, en este caso, bueno, a muchos del personal de Médicos Sin Fronteras que ha sufrido estos ataques, incluso a muchas de las víctimas. Creo que es muy importante. Y luego acabaremos, como decía Luis, con esa ronda de preguntas, ¿no? y ese diálogo. Entonces, bueno, básicamente creo que no merece la pena explicar quién es Médicos Sin Fronteras. Creo que la mayoría de la gente que ha venido sois conocidos, sois amigos, entonces no voy a perder mucho tiempo en esto, pero sí me gustaría pararme un poquitito no en qué somos, sino en cómo trabajamos, ¿no? Trabajar para Médicos Sin Fronteras en estas situaciones tan difíciles siempre está regido por nuestros principios humanitarios, ¿no? En realidad son 4, si veis, hay un pequeño huequito ahí, que había 4, y el primer principio de la ayuda humanitaria es el de la humanidad. Yo no me quiero centrar en ese, no porque no sea importante, sino porque creo que es para mí por lo menos el más difícil de explicar, y eso creo que se lo dejo a cada uno, que yo no soy el valiente como para explicar qué significa la humanidad, ¿no? Pero sí me quiero centrar en los otros 3 que son muy importantes. El primero de la independencia, que en el caso de Médicos Sin Fronteras es algo que llevamos a ultranza y creo que se ve y se puede representar rápidamente por nuestra financiación, ¿no? El 92% de los fondos que recibe la organización viene básicamente de fuentes privadas, que primordialmente son donadores, son personas como ustedes, que de manera, en la mayoría de los casos, regular, nos aportan nos hacen una aportación para que podamos llevar a cabo este trabajo. Eso yo creo que es hoy en día en el mundo humanitario bastante único, ¿no? Y repito, nos da esa independencia de acción. Les doy un ejemplo muy claro, y es que hace un par de semanas durante mucho tiempo nos ha permitido, por ejemplo, denunciar las políticas migratorias que está llevando a cabo la Unión Europea, ¿no? Esa independencia nos ha hecho, yo creo, que llevar al límite esa denuncia, confrontar a la Unión Europea e incluso rechazar, como digo, hace 2 semanas, todos los fondos que venían de una institución como la Unión Europea, a través de su agencia humanitaria que se llama ECHO, la cual nos venía financiando un porcentaje no desdeñable de todo nuestro trabajo. Como digo, rechazar no solo los fondos de la Unión Europea, sino de todos los Estados miembros para todos nuestros proyectos en todo el mundo, ¿no? Eso creo que es un ejemplo claro, un clarísimo ejemplo de hasta dónde llevamos nuestra independencia de acción, ¿no? Y nuestros principios humanitarios. Los otros 2, que son la neutralidad y la imparcialidad, evidentemente son también muy importantes. Creo que a veces es muy fácil confundirlos, y a mí me lo explicaron muy bien una vez y creo que me quedé con esa explicación que ha hecho que no se me olvide nunca más, ¿no? En el caso de la neutralidad tiene que ver con los actores armados. La neutralidad significa que no tomamos partido, ¿no? Que no tomamos bando, ¿no? A veces es un poco discutido en una organización como la nuestra, que tiene un pie, una pata de denuncia, además de la acción médica, ¿no? Pero eso es un debate muy, muy largo en el que hoy, evidentemente, no vamos ni podemos entrar, ¿no? Y el último sería la imparcialidad, que yo creo que es el más importante para el tema que nos trae hoy aquí. La imparcialidad tiene que ver con las víctimas a las cuales asistimos, ¿no? Tiene que ver con la proporcionalidad de la ayuda, tiene que ver con dar más al que más lo necesita, ¿no? Tiene que ver sobre todo con la no discriminación, ¿no? Con atender a todo el mundo por igual, sin discriminación de raza,
y como vamos a ver hoy, sin discriminación del bando armado al cual pertenece, ¿no? Eso, como digo, es muy importante y yo creo que es el principio central en el que va a girar hoy seguramente el resto de nuestra charla, ¿no? Lo que hemos estado, el tema que nos trae hoy aquí son esas normas de la guerra, ¿no? Esas normas de la guerra son el derecho internacional humanitario, ¿no? El derecho internacional humanitario, ese DIH que ponemos ahí con esas siglas, básicamente es uno de los marcos, yo diría el marco primordial en el que nos movemos las organizaciones humanitarias que trabajamos en conflictos armados, ¿no? Es lo que se llama el jus in bello, ¿no? El origen, ahora vamos a explicar un poquito más qué significa. El origen, que creo que es muy importante, viene realmente del CICR, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿no? Y creo que la fecha es relevante, o sea, estamos hablando de algo que surge hace ya casi 2 siglos, ¿no? Creo que se lo debemos todo o gran parte a un filántropo, ¿no? a un hombre llamado Henri Dunant, que básicamente, y creo que la anécdota es relevante, es una persona que tiene la suerte o no de visitar el campo de batalla justo después de que haya tenido en lugar un enfrentamiento en el año 1859 en la batalla de Solferino, ¿no? Y básicamente lo que se encuentra es un campo de batalla atestado de heridos, que según dice la historia habla de unos 20.000 heridos en un campo de batalla, ¿no? Lo que ve es desolador y dice, bueno, ¿qué pasa con todos estos heridos, ¿no? Los bandos se retiran, cada uno de los bandos se retiran y nadie se ocupa de ellos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí nace su idea de empezar a regular esto, ¿no? Y de empezar a hablar en los conflictos de que alguien tiene que encargarse de los heridos. Y esa es su idea que se va desarrollando, que se plasma en el nacimiento, como digo, del Comité Internacional de la Cruz Roja y más adelante en el derecho internacional humanitario, ¿no? Como decía, el DIH es lo que llamamos en latín el jus in bello, ¿no? Que serían este conjunto de normas internacionales. Esto es muy importante, es parte del derecho internacional que regula los conflictos armados, ¿no? Regula realmente la forma en la que se conducen las hostilidades, ¿no? La finalidad es limitar el sufrimiento causado por la guerra, ¿no? Mediante la protección de personas que no participan en los conflictos, es decir, la población civil, pero también de las personas que ya no participan, es decir, por ejemplo, los heridos o los prisioneros de guerra, ¿no? Y a través también de la limitación de los métodos y medios que se pueden utilizar según las partes beligerantes, ¿no? Cuyo único fin, como decíamos, es proteger sobre todo a la población civil y sus bienes y evitar daños considerados como innecesarios. Las disposiciones entonces del derecho internacional humanitario se aplican a las partes beligerantes independientemente de las razones del conflicto, es decir, o de las causas que defienden cada una de ellas, que estas están reguladas por el otro derecho, que es el jus ad bellum, que sería el derecho del recurso a la guerra, ¿no? Es decir, el que se encarga de alguna manera de decidir cuándo o no se puede ir a la guerra. Esto creo que es realmente una diferenciación interesante que merece la pena de hacer. ¿Cuándo aplica? Bueno, pues como decíamos, el derecho internacional humanitario aplica en situaciones de conflicto armado, en contraposición de los derechos humanos que estarían aplicando en todo momento, en momento de paz y en momento de guerra. Es muy importante no confundirlo, ¿no? El derecho internacional humanitario aplica solamente cuando hay conflicto. Y esto es muy importante, puesto en muchos de los lugares donde hemos trabajado, muchas veces muchos de los estados niegan rotundamente la existencia de un conflicto armado, puesto que en ese caso, en ese supuesto, aplicaría el derecho internacional humanitario. Entonces, esta diferenciación es interesante, ¿no? Los derechos humanos, como digo, aplicables sobre todo en tiempos de paz. Sí que es verdad que hay disposiciones que se comparten entre ambos derechos y en algunas de ellas pueden incluso ser derogadas en momentos de conflicto armado, ¿no? El DIH, bueno, está recogido básicamente en los 4 convenciones de Ginebra de 1949 y en realidad 3 protocolos adicionales. Hay uno del 2005 del que hoy ni siquiera vamos a hablar, puesto que es algo relativamente reciente y que se centra sobre todo en los logotipos y en las distinciones de las misiones médicas, pero creo que ahora no es del todo, o por lo menos no tan relevante, pero sí quizá explicar rápidamente que las 4 convenciones de Ginebra son referentes a la primera
a los combatientes en tierra, la segunda a los combatientes en el mar, la tercera a los prisioneros de guerra y la cuarta a la población civil, ¿no? Adicionalmente, en el 77 se añaden 2 protocolos. El primero tiene que ver con los conflictos armados internacionales y el segundo con los conflictos internos, ¿no? Son realmente muy detallados. Uno se sorprende cuando alguna vez empieza a leer alguna de las disposiciones y realmente, si uno siguiera al pie de la letra el derecho internacional humanitario, las guerras serían realmente, créanme, muy diferentes, ¿no? No es el caso, evidentemente, pero creo que es importante saber que es muy detallado. No son 4 artículos donde estipulan cuatro protecciones. Es algo que está muy detallado, con muchos artículos, con muchos subartículos, y que realmente, como digo, si aplicáramos el mundo, por lo menos los conflictos serían de otra manera. Básicamente aquí he recogido muy rápido 4 puntos, pero que para lo que nos concierne hoy, yo diría que establece clarísimamente la protección de todas las unidades sanitarias, que en este caso, por ejemplo, tienen muchos de los ejércitos, o sea, los hospitales militares, por así decirlo. Los hospitales civiles también están protegidos y así lo establece. Protege el personal sanitario, y no solamente el personal sanitario, sino también el personal, en este caso diríamos administrativo, adscrito a esta misión humanitaria, a esta misión médica, ¿no? Como podría ser el caso, no sé, de personal logístico que trabaja para el mantenimiento de un hospital, así, por ejemplo, ¿no? Y por último, evidentemente, todo lo que son todos los medios de transporte y heridos y en material sanitario. Los ataques a la misión médica evidentemente no son nuevos, supongo que serían, digo supongo, porque evidentemente bueno, no estábamos allí para constatarlo, pero son tan antiguos como la guerra, ¿no? La guerra ha existido siempre y el derecho internacional humanitario, aunque tiene mucha antigüedad, nunca, o bien siempre ha sido básicamente muy poco respetado, ¿no? Pero es verdad que lo que se ha dado en los últimos tiempos ha sido un aumento, yo diría, atroz de estos ataques, en este caso, a la misión médica y, por lo que a nosotros nos toca, a las estructuras sanitarias donde nosotros estamos trabajando, ¿no? Se ha convertido básicamente en una tendencia y es evidente que detrás hay una estrategia, ¿no? Es algo, nos hemos convertido en objetivo de todos los grupos armados, ¿no? Se está generando, por así decirlo, una peligrosa tolerancia a estos ataques y en realidad comienzan a ser vistos como una norma, ¿no? como algo normal, y esta normalización es extremadamente peligrosa, no solo de los ataques a la misión médica, sino también de los ataques a la población civil. Estamos hablando de, como estamos oyendo últimamente, muchos de los conflictos en Yemen, en Siria, de ataques a mercados, bombardeos a escuelas y a otras entidades civiles. En muchos casos, evidentemente, se da una negación de esto no ha ocurrido, como ha pasado en muchos de los casos en los cuales hemos sido víctimas, o un gran silencio, o simplemente incluso una justificación por políticas de contraterrorismo, en este caso, ¿no? O por lo menos en algunos de los casos de los que hemos sido víctimas, ¿no? Evidentemente, como decíamos, el personal médico no puede ser atacado, incluso cuando está atendiendo a personal del otro bando, ¿no? Esto está completamente prohibido por el derecho internacional humanitario y es completamente intolerable. Yo diría por 2 cosas: una, por la protección del derecho, y otra, porque no nos olvidemos que son médicos que han llevado a cabo, médicos y sanitarios que han llevado a cabo un juramento hipocrático, el cual les obliga, ¿no?, a tratar a cualquier herido, ¿no?, sin ninguna discriminación. Por lo cual, yo diría que el personal tiene la doble justificación para llevar a cabo ese trabajo, y repito, sin ninguna discriminación respecto a la persona que estén tratando. Otra cosa que nos preocupa, yo diría, en sobremanera, es que estamos acostumbrados a este tipo de violaciones, ¿no? Pero lo que está pasando, y lo vemos cada vez más, es que ahora los que nos atacan cada vez menos son grupos armados o grupos no gubernamentales, sino que últimamente la gran mayoría de los ataques que hemos sufrido han sido perpetrados por armadas regulares. Esto es realmente peligrosísimo, ¿no? Porque se supone que son armadas, son ejércitos con los cuales constantemente podemos hablar, podemos interlocutar, nos reunimos, les informamos, saben quiénes somos, nos conocen, han sido informados de nuestra posición. Es decir, no hay
o no hay ningún tipo, bueno, nunca hay ninguna excusa, pero en este caso todavía menos, ¿no? Porque son interlocutores, yo diría, constantes de una organización como la nuestra, ¿no? Y sin embargo, en los casos que vamos a ver más adelante, como veréis, en la mayoría de ellos han sido armadas y ejércitos bien estructurados y bien formados, ¿no? Bueno, ¿qué consecuencias tienen estos ataques? Bueno, evidentemente un gran sufrimiento humano, ¿no? Estamos hablando de muchos pacientes y muchos acompañantes asesinados y heridos, ¿no? Y me paro en los heridos porque lo digo con mayúsculas, porque a veces luego quizá en el vídeo uno toma un poquito más de perspectiva, ¿no? Pero cuando hablamos de heridos de un bombardeo de un hospital como de los que vamos a ver luego, los heridos no significa unas contusiones. Lo que significa, lo que hemos visto en nuestros propios pacientes, en nuestro propio personal, significa amputaciones, ¿no? Un bombardeo es algo muy serio. Significa que los heridos que tenemos que evacuar y que tenemos que atender han perdido las 2 piernas, han perdido un brazo, tienen parte del cráneo reventado. Eso es lo que significa heridos de un bombardeo, y eso creo que es algo que es muy importante y hay que señalar. Además, esto significa una pérdida de personal médico irreemplazable. El caso de Siria es clarísimo, ¿no? Estamos hablando de un país donde la mayoría del personal sanitario ha huido porque, bueno, ha huido por sus vidas, ¿no? Creo que el caso de Alepo es tremendamente impresionante, donde sabemos que el 95% del personal sanitario que antes del conflicto había en la ciudad de Alepo, hoy ya no está, ¿no? Además, cuando asesinan a personal sanitario, es un personal sanitario que decide quedarse a tratar a su gente, con lo cual, además, digamos que es un personal doblemente comprometido, ¿no? Que arriesga su vida por quedarse allí y aún así es masacrado, ¿no? Implica, yo diría también, evidentemente, y es algo que tenemos que reflexionar muy mucho, no solamente estos asesinatos, sino que además esas estructuras médicas dejan de poder trabajar, dejan de proveer sus cuidados médicos rutinarios y sus cuidados médicos de emergencia en el momento que más se necesitan. Luego lo vamos a ver en los hospitales, en el caso, por ejemplo, de Kunduz o en cualquier otro, ¿no? Son momentos donde lo que los hospitales de Médicos Sin Fronteras están tratando heridos de guerra, ¿no? Y en ese momento esas estructuras son devastadas y dejan de proveer atención médica a miles y miles y miles de personas, ¿no? Además, yo diría que hay otra cosa muy importante, y es que lo que se está destruyendo es los poquitos espacios, de alguna manera, los pocos santuarios de humanidad que existen en un conflicto. Son esos hospitales, ¿no? Que por el derecho internacional humanitario se habían convertido en eso, en pequeños espacios de humanidad, ¿no? Bueno, pues ya lo que parece es que están dejando de serlo. Esto es muy importante, ¿no? Y de alguna manera, yo diría que la gran consecuencia también que estamos viendo en momentos extremos, como por ejemplo el de Siria, es que las personas están teniendo miedo de ir a tratarse a los hospitales. Esto lo hemos visto en primera mano y nos ha pasado, ¿no? Hemos visto cómo cuando se iba a abrir o se quería abrir una estructura de salud, por ejemplo en el sur de Siria, la población civil se manifestó delante del hospital diciendo: no abran la estructura de salud, no abran este hospital. ¿Por qué? Porque sabían que estaban siendo blancos de los ataques y iban a ser atacados. Con lo cual, o sea, pensemos en el efecto que está causando, ¿no? Y además, básicamente, yo creo que hay una manera de decirlo que a mí me gusta mucho, y es que básicamente lo que están haciendo estos ataques están haciendo la vida imposible, ¿no? Con el más estricto literal de la palabra, ¿no? Luego vamos a hablar del ataque al hospital de Kunduz en Afganistán, pero mientras esto ocurría en octubre del 2005, justo después de este ataque, nosotros estábamos hablando de estas consecuencias, hablando del asesinato de 42 personas, y justo 12 hospitales fueron bombardeados en Siria durante ese mismo mes, ¿no? 6 de los cuales eran apoyados por nuestra organización, ¿no? Eso para nosotros fue un shock terrible, fue un shock enorme, e hizo que rápidamente empezáramos a hacer una especie de estudio retrospectivo de qué había pasado para Médicos Sin Fronteras en el 2015, ¿no? Los datos que arrojan este estudio realmente son escalofriantes, ¿no? Lo leo tal cual porque no quiero equivocarme, ¿no? 106 bombardeos aéreos y ataques con bombas golpearon a 75 estructuras gestionadas o apoyadas por Médicos Sin Fronteras, mayoritariamente en Siria, 63, 5 en Yemen, 5 en Ucrania, 1 en Afganistán y uno en Sudán, ¿no? La letanía continúa en el 2016, ¿no? No me voy a parar en más cifras, pero bueno, ya veis que la tendencia continúa
durante este año. Aquí nos paramos a contar en febrero, que es cuando llevábamos a cabo ese estudio, pero los ataques han continuado hasta el último reciente, creo que ha sido hace un par de meses, ¿no? Y bueno, básicamente yo diría que esto se resume en una frase que es muy dolorosa, y es que 5 de los 4 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, directa o indirectamente a través de alguna de las coaliciones de las que apoya, han atacado a estructuras de Médicos Sin Fronteras en los últimos 18 meses. Y claro, evidentemente, de lo que nosotros hablamos es solamente una parte de la realidad, es la que nosotros vemos, de la cual somos testigos directos, no hablamos de lo que no vemos, ¿no? Pero hay muchísimo más, ¿no? El Comité Internacional de la Cruz Roja, como veis, en esos años hasta el 2015, reporta 2.398 ataques contra pacientes, personal, instalaciones y médicos y medios de transporte. Queríamos acercarles hoy unos ejemplos, ¿no? Unos ejemplos concretos de cuáles han sido esos ataques y quién ha sido víctimas de ellos, ¿no? El primero y más, yo diría, más grave, y que supuso realmente un punto de inflexión, un antes y un después para una organización como la nuestra, fue el ataque al hospital de Kunduz en Afganistán, ¿no? Creo que muchos de ustedes han podido oír hablar de ello, y no me voy a parar demasiado, puesto que luego volvemos a hablar un poquito en el vídeo que les vamos a pasar, pero sí creo que merece la pena ahondar un poco en este caso más que en los demás, yo diría que por la fatalidad que tuvo, ¿no? Este ataque tuvo lugar, como así ha sido reconocido por el ejército estadounidense, en el hospital de Kunduz. Era un hospital grande, era un hospital que hacía cirugía, tenía un par de quirófanos y estaba trabajando a su plena capacidad en la ciudad de Kunduz. La ciudad de Kunduz había sido recuperada por los talibanes, lo cual no había ocurrido en muchísimos años, no habían tomado una capital de provincia desde hacía muchos años. Evidentemente el ejército afgano, apoyado por la coalición, reacciona y se genera un enfrentamiento muy duro en la propia ciudad. Médicos Sin Fronteras, que ya trabajaba ahí hace años y era bien conocido, el hospital en el cual trabajábamos, pues reacciona y asiste a los heridos de guerra de ese combate durante días, ¿no? Entonces, bueno, el primer día que hubo relativa calma, Médicos Sin Fronteras, es un momento que toma para tomar un poco de respiro, y realmente hacer balance de lo que está pasando y seguir trabajando, ¿no? Entonces, esa noche, a las 2 de la mañana y durante 1 hora, un bombardero de Estados Unidos, que bueno, quería haber puesto la foto porque realmente cuando uno ve el bombardero que perpetra este ataque, se le pone, realmente es escalofriante. No hablamos de un cazabombardero, no, lo que estamos hablando es de una especie de máquina de guerra inmensa, ¿no? que a mí me recordaba a las imágenes de aquel famoso B-52, ¿no? O sea, este es el tamaño de avión del que estamos hablando, que bombardea el hospital, ¿no? Con la mayor maquinaria de guerra que lleva encima, lanzando proyectiles del mayor calibre que se conoce, ¿no? Eso es lo que la máquina que utiliza el ejército americano para bombardear este hospital durante, insisto, 1 hora, un hospital que era bien conocido por todo el mundo, cuyas coordenadas habían sido informadas tanto al ejército estadounidense como al ejército afgano, como a todas las partes en conflicto, la última vez hacía varios días antes del ataque, de que fuera perpetrado, y que continúa durante media hora más después de avisar directamente y de manera telefónica tanto al ejército afgano como al ejército estadounidense de que estaban bombardeando el hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, ¿no? Evidentemente esto para nosotros no tiene explicación, ¿no? Bueno, las consecuencias son 42 personas fallecidas, solo 42 personas, y digo solo porque realmente lo raro es que no haya fallecido todo el mundo en ese hospital por el nivel de destrucción yo diría la precisión quirúrgica con que es llevado a cabo, ¿no? ¿Por qué no muere más gente? Simplemente porque habíamos reforzado el sótano. Dentro de nuestros protocolos de seguridad siempre tenemos en todas estas zonas de guerra lo que llamamos una safe room en inglés, una habitación segura, y habíamos decidido que esa evidentemente era el sótano. Habíamos reforzado la estructura del sótano y habíamos preparado esa parte del hospital para poderse proteger. Bueno, allí se protegieron 80 personas, que fueron capaces de llegar a tiempo al sótano antes de morir, ¿no? Entonces, 42 personas fallecidas, 14 de los cuales fueron trabajadores, 24 pacientes, entre los cuales eran 3 niños.
no quiero ser morboso, pero muchas de las personas que murieron calcinadas en sus camas. Muchas personas estaban siendo operadas en ese momento. El personal, nuestros cirujanos, estaban realizando acciones de cirugía en ese preciso momento. Algunos de los pacientes pudieron ser salvados y algunos no. Entonces, bueno, luego vamos a ver el vídeo. Evidentemente hemos elegido imágenes que yo creo que muestran esa destrucción, pero no muestran toda la gravedad de esa acción, ¿no? Y una vez más, como decíamos antes, el efecto que esto tuvo es que hoy en día, muchos meses después, ese hospital sigue en el mismo estado y no hay atención médica en toda esa parte en Afganistán, básicamente de ningún tipo, ¿no? El ejército estadounidense, bueno, pues, reconoció el ataque. Nosotros como organización pedimos que se activara un mecanismo de investigación, el cual luego voy a hablar, por eso no quiero entrar ahora, que es la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta. Esto no pasó y bueno, el ejército estadounidense llevó a cabo su propia investigación, cuyos resultados salieron a la luz hace poquito y que bueno, básicamente a nosotros nos dejan, yo diría que con las mismas o más preguntas que teníamos antes de lo ocurrido, ¿no? Para que se hagan una idea, bueno, esto es una imagen satelital de lo que era el hospital antes a la izquierda y después a la derecha, ¿no? Como quedó completamente destruido y queda evidentemente claro que este bombardero que lo hizo teniendo visibilidad y teniendo visión, es decir, fue un vuelo bajo, tenía esta visión y evidentemente es fácilmente identificable esta estructura, creo que queda básicamente, bueno, fácilmente probado, ¿no? Bueno, y luego les muestro simplemente una serie de fotos de lo que era el hospital antes y bueno, tristemente cómo quedó después del ataque, ¿no? Esto es uno de los pasillos de las salas, esto es una de las salas de internamiento, bueno, uno de los quirófanos, como decíamos. Bueno, yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Otro ejemplo sería Yemen, ¿no? Yemen es otro de los conflictos donde se están dando este tipo de ataques de manera sistemática y del que tristemente se habla muy poco, es muy desconocido, ¿no? Yemen es un contexto extremadamente complejo. Yo diría que hoy en día es el país donde Médicos Sin Fronteras lleva la operación más cara en todo el mundo. Es decir, las operaciones que llevamos en el país para Médicos Sin Fronteras suponen una parte de su presupuesto muy grande, incluso más grande de las operaciones que estamos llevando en Siria, ¿no? Esto es significativo. Y bueno, esto es solamente un ejemplo de todos los hospitales gestionados o apoyados por Médicos Sin Fronteras que fueron atacados en Yemen, ¿no? Que básicamente han sido atacados 4 veces en un periodo, por ejemplo, yo diría en 3 meses, ¿no? Son muchos, ¿no? En octubre del 2015, en diciembre, una clínica móvil también fue atacada con una víctima. En el 2016, ya también este año, el 10 de enero, fue atacado el hospital Siara, al que MSF apoya en el distrito de Rasé, con el resultado de 6 personas muertas y 7 heridas, ¿no? Y así otros cuantos ejemplos más, ¿no? Básicamente, en el caso de Yemen también seguimos esperando explicaciones que no las hemos tenido de ninguna de las partes.